es hojas que traen sanidad. ¿De dónde agarré esto? Gracias a una de las hermanas de la directiva de damas, que cuando estábamos en los devocionales, ya terminando pues todo el libro, ¿verdad?, de la Biblia, estaba Apocalipsis 22 y me dijeron, pastora, quisiera que usted pudiera predicar, dar el devocional de el capítulo 22, el último de la Biblia. Yo le dije, con gusto. Me encantó que me diera esa oportunidad, ese privilegio de compartir, porque Dios hablaba a mi corazón muy fuerte. Y de ahí Dios trajo otras como ideas, pensamientos y cosas que han hablado a mi corazón y que se están haciendo un rema, un cambio, y más adelante ustedes se van a dar cuenta por qué. Y he adoptado este versículo, lo he adoptado para mí y ministerialmente también lo he adoptado. Como les digo, posteriormente ustedes van a darse cuenta por qué. Impactó mi corazón una palabra clave de este versículo cuando la Biblia estaba hablando, porque a mí no sé por qué razón, si hay algunas cosas que me encantan, como cierta clase de animales con los que me identifico, como el águila, como el león, pero también hay otras cosas con las que me identifico y me encantan, y una de esas son las hojas. Yo decía, ¿por qué me gustan las hojas? Hojas solitas, y incluso tengo así algunas hojas aquí que me las pongo, casi no las uso, pero me encantan. Y la hoja me llamaba mucho la atención y decía, ¿por qué me encanta la hoja en sí? Entonces resulta que yo digo, bueno, cuando Noé y luego sacó, ¿verdad?, la palomita para buscar cómo estaba la tierra después de todo el diluvio, y en el momento que llegó con la hojita en su pico, yo decía, esa hojita significa vida, y tantas cosas más que me imaginaba. Pero seguí hablando de eso, y con Alejandro estábamos trabajando en un brand, en una identificación mía personal, hablando ministerialmente, y él puso mi nombre y puso una ramita con hojitas y me llamó mucho la atención también. Pero cuando yo estaba leyendo este versículo, llegó algo que entendí por qué, pero esto ya era cuestión de Dios. Cuando la Biblia habla que en medio de la calle de la ciudad y aún y al otro lado del río estaba el árbol de vida. Yo le invito a que usted se imagine lo que estamos leyendo y de lo que yo estoy hablando también. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y luego dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow, para mí fue un rema poderoso, poderosísimo, porque el Señor me habló fuertemente. Yo dije, entiendo por qué me gustan las hojas. Yo había leído Apocalipsis 22, pero nunca había reparado. Yo sé que a todos nos pasa, de que a veces leemos la Biblia y pasa rápido, a menos que Dios quiera hablarnos o nosotros estamos bien enfocados. Y Dios me habló fuertemente y me dijo, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, o eran para la sanidad de las naciones. Esta palabra trae una unción muy especial, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Además de eso, tiene un poder profético, tiene un mensaje profético poderosísimo que trae sanidad a todas las naciones. Pero trae ¿cómo explicarle? Sanidad integral para la vida del hombre, trae restauración y trae nueva vida. Yo quiero invitarle a usted a que me acompañe durante este tiempo, que podamos entender este mensaje más amplio, porque este mensaje es para nosotros también, y entender que es un mensaje que trae esperanza, es un mensaje pleno, o sea, pleno, que trae sanidad espiritual, y es aquí donde la obra de Dios culmina en un propósito eterno. ¿Por qué razón? Y es impresionante porque esta sanidad fluye del río de agua viva y el árbol de la vida. Esto es como una descripción como simbólica. Ustedes saben que Apocalipsis
Es bastante simbólico, es bastante ilustrativo. Algunas partes son literales, pero en su mayoría trae mucho simbolismo, mucho significado diferente. Y uno de los simbolismos, cuando hablan de el paraíso restaurado, donde el árbol de vida se ubica allá en el jardín del Edén, en el principio. Y la Biblia también hablaba que había un río, y no solo un río, habían 3 ríos también, que venía un agua pura desembocando y dando a un mismo cauce. Es tan impresionante porque hay una visión del fin, como nosotros conocemos la visión que Dios mostró en el principio en el jardín del Edén. Pero en el jardín del Edén inicia la historia en Génesis, y en Apocalipsis capítulo 22 termina la historia de la humanidad también. Y es impresionante porque en Génesis el hombre es expulsado del Edén, y en el libro de Apocalipsis, y allá no se podía comer del árbol de la vida, dice la palabra en Génesis, y que estaba en medio de esa ciudad. Pero en Apocalipsis este árbol se vuelve a aparecer en el centro de la ciudad celestial, y ahora es accesible a todos nosotros para redención. Qué hermoso es el Señor. La historia de la Biblia comienza en un lugar y en el mismo lugar va a terminar. Si nosotros hablamos proféticamente o escatológicamente de la palabra en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que donde termina todo, ahí termina todo también. En otro tiempo vamos a tener la oportunidad de hablar de esos acontecimientos, donde comienza y cómo termina la historia de la humanidad y todo lo que está preparado de acuerdo a lo que no solo Apocalipsis habla proféticamente, sino otros libros de la Biblia que tienen mucha profecía. Pero en esta ocasión me quiero enfocar en este versículo especialmente, porque como dije, todo comienza en Génesis, pero todo comienza en Apocalipsis. Todo inicia en un lugar y en el mismo lugar termina. Esta visión nos está mostrando o revelando el futuro, pero también nos está mostrando algo, y es la intención eterna de Dios. ¿Cuál es la intención eterna de Dios? La intención eterna de Dios es restaurar completamente al ser humano. Lo que se perdió en Génesis se está restaurando aquí. Y Dios, al haber venido a este mundo, haber ofrecido su vida, haberse entregado, derramado su sangre, y al haber resucitado, ese plan de redención entró en acción de una forma poderosa. Entonces Jesús vino a sanar no solo el alma del ser humano, a librarnos de pecado, sino también Jesús vino a reconciliar las naciones bajo el control de Él, porque ahora el mundo está bajo el control del enemigo. Pero llegará el día que Dios tomará todo nuevamente y pondrá el orden que tenga que poner, y el propósito, el plan de Dios y las profecías serán cumplidas para gloria del que vive por los siglos de los siglos. A su nombre gloria, bendito sea. Aleluya. Pero la Biblia habla de ese río que fluye del trono y del árbol que da fruto constante. Es un fluir de un agua que constantemente está dando fruto, y el agua está corriendo. Y si por favor pueden las otras visuales moverlas, les agradezco. Entonces necesitamos entender de que si el río fluye y el árbol está dando constantemente fruto, esto tiene una representación muy clara, muy lógica para nosotros, y es que hay una plenitud de vida espiritual que solo Cristo puede dar. Que solo Cristo, nadie y ni nada en este mundo le va a dar la plenitud de vida que usted y yo necesitamos. Solamente ese Cristo glorificado. A su nombre gloria, bendecido sea su nombre, aleluya.
Hay porciones paralelas bíblicamente hablando y podemos ver en Ezequiel capítulo 47 versículo 12 que dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bendito sea su santo nombre. ¿Cómo puede ser que Ezequiel está hablando en un tiempo diferente, en una etapa diferente, geográfica, podríamos ser geográficamente hablando, pero históricamente hablando, también tiempos totalmente diferentes? Y el apóstol Juan en Apocalipsis está recibiendo esta visión también. Esto quiere decir que hay una coherencia espiritual, que hay una unión espiritual, que hay un mismo espíritu guiando a diferentes escritores de las Sagradas Escrituras. Qué hermoso eso. Yo le pido que usted lo pueda entender y se dé cuenta qué clase de Dios nosotros tenemos. Porque después de nuestra predicación usted tiene que decir cuán grande es nuestro Dios, a su nombre, gloria. Poderoso Dios de dioses y Señor de señores, que es digno de todo honor y honra. Es digno que le amemos, es digno que le busquemos, es digno que le sirvamos con pasión y con todo nuestro corazón. Aleluya. Pero el Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, aleluya, prosperará. Bendito sea el santo nombre del Señor. Una vez más, habiendo coherencia, habiendo una hilación, habiendo una conexión con los que fueron inspirados para escribir las Escrituras. Este era un salmista que tampoco tuvo conexión ni con Juan ni con Ezequiel, pero el Espíritu de Dios los estaba uniendo y estaban hablando lo mismo. Hay una explicación teológica, hay una explicación simbólica también acerca de todo esto que nosotros estamos leyendo. El río de agua viva representa la presencia continua del Espíritu Santo, aleluya, que está fluyendo desde el trono del Padre y desde el trono del Cordero de Dios hacia la vida de cada uno de los que hemos decidido poner nuestras vidas en las manos de Dios, aleluya. Bendecido su nombre. Si usted ha decidido poner su vida en las manos del Todopoderoso, del Hacedor de maravillas, esa presencia continua del Espíritu Santo estará fluyendo en su corazón y en su vida, en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Bendito su mano poderosa. Él es el sustento de toda la vida espiritual en la vida del creyente. Él tiene que ser su sustento. Muchas veces, por eso a veces no entendemos el porqué de ciertas actitudes, acciones, reacciones o clases de vida de personas que han tenido un encuentro personal con Dios, pero luego parece que quizás no le conocemos. Porque, como dice Judas, con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Qué tremendo eso, que Dios nos guarde y que Dios nos cuide para no ser esa clase de persona. Amado hermano, usted y yo tenemos que entender que sin esa corriente que fluye y que viene del trono de Dios en la vida de cada uno de nosotros, no va a haber fruto. Sin esa corriente no va a haber crecimiento en nosotros. Sin esa corriente que venga a nuestra vida, no va a haber sanidad en nosotros. Qué tremendo. Entonces necesitamos, para tener fruto, para tener crecimiento, para tener sanidad, necesitamos que el río que viene de lo alto, el Todopoderoso, ese río que trae esa agua que salta para vida eterna, esté fluyendo en nuestra vida every day, todos los días de nuestra vida, para gloria de su nombre. Aleluya. Aleluya.
Pero me preguntaba mientras yo escribía, ¿por qué no está sucediendo ese fluir en la vida de todos los creyentes hoy en día? ¿Por qué no hay fruto en la vida de todos los creyentes hoy en día? ¿Por qué no hay crecimiento en todos los creyentes hoy en día? ¿Por qué no hay sanidad en todos los creyentes ahora en día? Porque hay momentos de atascamiento espiritual. Porque hay momentos de un estancamiento también. Porque hay tiempos de dureza espiritual. Porque hay tiempos de frialdad espiritual. Porque hay tiempos de algo árido, seco completamente. Me preguntaba, ¿por qué si nosotros tenemos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué estamos en estancamiento espiritual? Había una respuesta que Dios me dio, y es que el problema es porque nosotros no estamos yendo a la fuente inagotable de vida y no nos estamos conectando con Él. Si usted y yo no nos estamos conectando apropiada o adecuadamente a la fuente inagotable de vida, entonces va a haber estancamiento, no va a haber fruto, va a haber esterilidad, no va a haber sanidad, no va a haber crecimiento. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos la palabra de Dios? Pero aunque la conocemos, estamos viviendo como que no la conocemos, obedeciendo más a las cosas del mundo que obedeciendo la palabra bendita de Dios, haciendo las cosas de la carne, obedeciendo al enemigo y al mundo más que a Dios mismo. Porque es fácil que yo caiga en pecado, porque es fácil que caiga en esos rudimentos antiguos, porque es fácil que yo regrese a la carne, porque es fácil que aflore la carne en mi vida. Más fácil que lo que tiene que aflorar el fluir del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, amados, tenemos que entender que necesitamos estar conectados a la fuente. Necesitamos estar conectados. Si usted hasta este día ha tenido problemas y dice, es que yo soy inestable, yo no puedo mantenerme en un solo lugar, yo no puedo estar haciendo lo mismo todo el tiempo, como el hombre que dice, ay, estar solo con una mujer, qué aburrido es. O la mujer que dice, estar solo con un hombre viviendo toda una vida, qué aburrido es. No hay el fluir del Espíritu Santo en esa vida. Y necesitamos la conexión íntima, la vivencia íntima con Él, para estar coherentes con la palabra de Dios, para estar obedientes con la palabra de Dios, para estar haciendo en nuestra vida lo que necesitamos hacer. En una reunión que acabamos de tener, estaba hablando con las hermanas que estaban en reunión, y necesitamos a veces nosotros que se nos den requisitos de conducta en el área ministerial, en el área espiritual, en el área técnica, en el área moral, de conducta para poder ejercer el ministerio. Porque a veces pensamos que solo es de hacer lo que vamos a hacer para Dios, no importa cómo esté mi vida. Y no se trata de eso, se trata de que haya coherencia en mi servicio, en mi posición de creyente, de hijo o hija de Dios, con lo que yo estoy haciendo en el servicio de Dios. Estaba hablando con alguien también desde ayer y ahora temprano acerca de que hay un libro, y me lo voy a buscar, acerca de las 3 o no sé cuántas etapas del liderazgo. Porque para servir se necesita cruzar etapas de vida, así como cuando nosotros vamos a la escuela, iniciamos en un pre-K, vamos a un kindergarten, luego estamos en un prepa, luego vamos a la elementary, luego a la middle school, luego a la middle school pasamos a high school, luego vamos al college, universidad, que sea. ¿Qué sucedería si nosotros entramos a un pre-K, pero luego ya yo no quiero pasar al elementary y me salto para el middle school? O que ya no quiero pasar a high school y me paso al college sin haber pasado este proceso.
¿Qué clase de profesional o qué clase de persona voy a ser mañana si yo elijo una profesión en un college o una universidad? Si yo me he pasado o me he saltado todos estos espacios, no voy a ser un buen profesional. De igual manera, si nosotros como creyentes nos saltamos espacios y no estamos cumpliendo áreas que tenemos que cumplir, y yo no quiero estar en esa clase, no quiero estar en ese entrenamiento, no quiero ir a ese lugar, y yo quiero servir simplemente, pero yo no quiero estar pasando eso, definitivo no vamos a ser líderes o servidores con excelencia. Vamos a ser servidores, pero no con excelencia. Y vamos a estar batallando y vamos a estar en estancamiento y vamos a estar dándole duro a algo, pero siempre en alguna área vamos a estar fallando. Y hablaba con su hermano y dice: qué interesante saber las 3 o no sé cuántas etapas en la vida del liderazgo. Porque así como un baby es bebé, luego de que es bebé es un preadolescente, y luego es un adolescente, y luego es joven. Son etapas que no se las pueden saltar. Qué bueno, porque eso, aunque querramos, no las podemos saltar, las vivimos. Pero también en un servidor de Dios, en un hijo de Dios, hay etapas de niñez, de preadolescencia, de adolescencia, de juventud y de adultez. Pero si yo me pierdo una de esas etapas, yo no cumplo una de esas etapas, yo no voy a ser una persona estable ni consistente en Dios ni en el servicio que doy para Él. ¿Me estoy explicando? Si yo me salto, si yo yo solo quiero venir a escuchar domingos o jueves o viernes o miércoles, pero yo no me quiero comprometer en nada, no quiero estar en ninguna capacitación, no quiero oír nada, me aburre, no quiero. O tal vez no nos gustan las personas que nos están dando clases o que está predicando. Esa persona no va a lograr una madurez espiritual. No la va a lograr porque no está cumpliendo con todos los requerimientos necesarios para obtener un crecimiento normal. Eso es lo que pasa, y por supuesto, por ende, no va a haber sanidad. Entonces, entendamos algo. Por eso es que muchos estamos con altos y bajas en la vida espiritual. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay sanidad, por eso no hay madurez espiritual. Y eso es necesario que haya en nuestra vida para ser siervos y siervas de Dios, o cristianos que un día con certeza estaremos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero el árbol de la vida también está simbolizando al Cristo mismo. Al Cristo mismo. A nuestro Dios todopoderoso, porque Él es una fuente de inmortalidad que da alimento espiritual y restauración a nuestra vida. Entonces necesitamos entender que cuando la Biblia habla de sus 12 frutos, mire qué poderoso Dios. Es que Dios es tan perfecto. Nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito por gusto. Todo tiene una razón de ser, un porqué y un para qué. Qué glorioso y todopoderoso es Dios. Sus 12 frutos hablan de plenitud, de gobierno divino en nuestras vidas. O sea que Él es el rey porque ¿para cuántos es Él? Él es el rey de reyes y señor de señores. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuántos estamos dejando que Él verdaderamente sea el rey de reyes y señor de señores en la toma de nuestras decisiones y en la clase de vida que llevamos? Eso es otra cosa. Entonces, Él quiere darnos una provisión continua de bendición. Pero si hay áreas que yo le entrego y hay áreas que yo no se las entrego, ¿cuál será el resultado entonces? Una total ambivalencia, una total, ¿qué le digo? Incoherencia de lo que hay en nuestra vida espiritual. Dios quiere más con usted. Y tiene más para usted, porque usted es un potencial inmensamente valioso para Dios cuando usted está en sus manos. Pero ¿por qué no estamos haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos? Porque no hemos entregado todas las áreas de nuestra vida a Dios. Necesitamos entender que tenemos que guardarnos
Tenemos que cuidarnos. Tenemos que nosotros entregar toda nuestra vida a Dios, de la cabeza a los pies. Pero qué tan difícil es, sí es difícil, pero con Cristo es posible. No es imposible. ¿Cuántos lo creen? Gloria al nombre del Señor. Me preguntaba, ¿cuántos meses tiene el año? Nuestro calendario gregoriano, ¿cuántos meses tiene? 12. Y yo veía en la Biblia que dice que 12 frutos. Y yo dije, wow, qué tremendo es esto. O sea que una provisión continua, permanente, estable de parte de Dios para nuestras vidas cada mes de los 12 meses que el año tiene. Y 24/7 también. Y esto es poderoso. El fruto de ese cada mes, el fruto que da cada mes, está simbolizando nada más y nada menos que la abundancia perpetua de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene abundancia de vida. ¿Qué dice Isaías? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de mal y no de bien, para daros el fin que esperáis. Eso dice la Biblia. Y Él tiene planes buenos para usted y para mí. Pero ¿por qué no todo sale bueno y bien en nosotros? Porque muchas veces metemos nuestra mano donde no tenemos que meterla y estropeamos el plan y propósito eterno de Dios, haciendo lo que no tenemos que hacer, actuando como no tenemos que actuar. Entonces hace un contraste con los planes de Dios y los planes nuestros, porque los planes de Dios son permanentes y para siempre, muy diferente al ritmo limitado que nosotros tenemos en la vida espiritual. Porque nosotros tenemos un ritmo demasiado limitado, tenemos muchas limitantes. No me gusta escuchar, y no es porque a mí no me guste, creo que eso no interesa. Pero cuando decimos, no, es que a mí las cosas buenas le pasan a otra persona, a mí no me pasan. Ay, no, es que a los hermanos fulano o sultano me encanta, ellos sí pueden, ellos sí tienen, ellos sí saben, yo no. O yo vengo de familia que todo el tiempo hemos sido pobres, todo el tiempo nos ha pasado esto es de familia. Estamos atándonos con nuestra boca. En la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Somos más que privilegiados, somos más que bendecidos por medio de aquel que nos ha amado. Somos más que privilegiados, somos más que bendecidos. No atraigamos la pobreza con nuestra boca. Glorifiquemos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, la Biblia lo está diciendo, que tiene 12 meses, aleluya, que está dando fruto en nosotros para bendición permanente y que fluye constantemente. En ningún momento estoy viendo en el libro de Apocalipsis que dice que en alguno de los meses se detiene la bendición de Dios para nuestra vida. En ninguna parte dice. Vuelva a leer el versículo, me lo ponen por favor, hermanos. ¿Qué dice? El versículo es en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río. Óigame, a uno y a otro lado del río. Porque era como un árbol tan grande, tan grueso, que abarcaba el espacio de este lado y abarcaba el espacio del otro lado. Y eso quiere decir amplitud de bendición, porque Dios cubre todas las áreas de nuestra vida, a un lado y a otro lado, al frente, atrás y por todos lados. La protección y presencia de Dios está en nuestras vidas. Aleluya. ¿Dónde está usted que la poderosa bendición y presencia de Dios no le alcance? ¿Dónde va a ir usted que la presencia de Dios no le alcance? Si tú vas al oriente, ahí va a estar. Si tú vas al occidente, ahí va a estar. Al norte, al sur, en todas partes, la presencia poderosa de bendición está con nosotros. Dice que produce 12 frutos.
Y estos frutos son para los 12 meses del año y 365 días del año también. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿A dónde hay interrupción ahí? ¿A dónde hay un lapso donde no esté la bendición y la presencia del Señor? En ninguna parte, hermano. Pero ¿por qué estamos en baches nosotros? Porque hay áreas donde decimos, no, es que ahorita estoy en esto, que ahorita me está pasando lo otro. Bueno, entonces hablemos con Dios y preguntémosle, ¿por qué me está pasando eso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? A veces hay cosas y planes que Dios tiene para con nosotros. En la provisión de Dios hay constancia, permanencia, fidelidad. No hay, óigame bien, en la provisión constante de Dios no hay sequía. No hay sequía. Y yo quiero que usted lo entienda, porque la vida fluye del trono de Dios y del Cordero, dice la palabra. Y en él no hay sequía. En él no hay un estado de bendición para nosotros. En él hay provisión constante. Esas hojas benditas que tanto me encantan. No se trata solo de una sanidad física. Dios trae sanidad a las naciones, pero no se trata solo de una sanidad física. Es una sanidad espiritual, emocional, moral, familiar y, si usted lo quiere, nacional también. Porque Dios quiere llevar paz al mundo, a las naciones, a los gobiernos. Pero ¿por qué no está pasando? Porque los gobiernos y las naciones no están honrando al que vive por los siglos de los siglos. Aún muchos gobiernos, cuando hacen sus tomas de posesión, cuando cambia un gobierno a otro, en vez de llevar a alguien a que ore por ellos para encomendar ese tiempo de servicio a un estado, a una nación, algunos llevan, qué bueno, a un predicador, a alguien que va a orar y poner en las manos de Dios. Pero otros llevan a santeros. En Sudamérica se ve mucho eso. Se ve santeros, brujos, son a los que llevan. ¿En manos de quién usted está depositando su vida? Porque lamentablemente muchos conocemos a Dios y creemos en Dios Todopoderoso, pero cuidado que empiece a fallar algo, empezamos a depender de otras fuentes de bendición o de otras deidades que no tienen nada que ver con la deidad de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que pueden haber gente que conoce la palabra de Dios y de repente por sanidad de su cuerpo, por resolver un problema de matrimonio, de esposos, de esposas, de infidelidades, van a los brujos a que le digan qué está pasando con fulano y cómo lo puede amarrar o desamarrar? Y aunque nos riamos, eso pasa, lamentablemente. A leer las cartas, ¿cuántos todavía leen el horóscopo? Y tienen que leerlo para salir, para ver cómo me va a ir el día, en vez de leer la palabra de Dios y encomendarse en las manos del Todopoderoso para que todo nos salga bien. Es por eso, amados, que no hay sanidad en el pueblo de Dios como tendría que haberla. Necesitamos entender que todo lo que estamos hablando ahorita simboliza una renovación total de vida. ¿Y por qué no cambia mis hijos? ¿Por qué no cambia mi esposo? ¿Por qué no cambia mi esposa? Porque en muchas áreas todavía estamos desobedeciendo al que vive por los siglos de los siglos. Le hemos entregado parte de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. Una vez más, no se trata de sanidad física. Es una necesidad completa que trae vida eterna y que trae ausencia de maldición original del pecado. Si allá
Adán y Eva fueron desechados. La Biblia dice que se pusieron dos querubines con espadas que estaban con fuego y no podían entrar. También hablaba con otras personas en una reunión esta semana la importancia de apreciar lo que Dios te ha dado a ti. No solo con la familia, sino con el servicio. Porque es triste ya no estar bajo no solo una cobertura terrenal, sino bajo la cobertura de Dios. Y cuando nosotros estábamos haciendo algo, pero ya no lo estamos haciendo, también no solo se quita un privilegio, se quita una bendición. Necesitamos entender que somos más que bendecidos cuando estamos sirviendo a ese Dios todopoderoso. Es una cosa hermosa que tenemos que apreciar, que tenemos que cuidar, que tenemos que mantener, que tenemos que valorarla. Y yo les decía, es como por ejemplo, tú tienes un trabajo en una parte y luego tienes tu oficina, que es tu oficina. Esa oficina será tuya mientras trabajen en ese lugar. Pero cuando tú ya no trabajas en ese lugar, esa oficina ya no será tuya. Y ya no vas a poder entrar con esa libertad de esa oficina. Ya no vas a tener la facultad de hacer lo que tú quieras en esa oficina, porque ya no es tu trabajo, porque ya no tienes ese trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos en el servicio del Señor, es algo que tenemos que valorarlo y apreciarlo y atesorarlo y cuidarlo, porque Dios realmente está permitiendo que cuando nosotros estemos recibiendo esa bendición de vida para cada uno de nosotros, también está permitiendo que haya una restauración de vida y una vida bendecida por Él, completamente. Hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras que Jesús sana las heridas del hombre, pero Jesús sana las heridas de una nación, de un pueblo también. Y Jesús sana las heridas de una familia también. Restaura corazones divididos, limpia memoria del dolor, porque muchos tenemos memorias de dolor en nuestra infancia, de experiencias difíciles. Las hemos tenido, pero Dios las sana, las restaura. Si algo ha sido roto, lo vuelve a unir. Bajo su bendición, bajo su amor, bajo su cobertura. Cada hoja, dice la Biblia, es un símbolo de la gracia divina de Dios. Es un símbolo del perdón de Dios. Es un símbolo de la restauración, reconciliación y esperanza de Dios. Cada hoja representa tantas cosas hermosas. Y yo digo, ahora entiendo por qué me encantan tanto las hojas. Y yo no sabía todo esto. Y gracias una vez, hermana, por haberme dado la oportunidad de hacer este devocional. Porque Dios nos habla en los devocionales. En el tiempo futuro, delante de la presencia de Dios, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios para siempre, entonces ya no habrá intervención del enemigo allí. Ahorita el enemigo nos está estorbando. Óigame bien, esto es impresionante. El enemigo nos está estorbando, nos está deteniendo, nos está bloqueando, nos está queriendo sacar del carril, nos está queriendo hacer a un lado, se mete, estorba, obstruye, molesta, bloquea, desanima. Pueden ser cosas justificadas humanamente hablando, pero en el futuro la Biblia dice que el diablo ya no podrá estar allí y no podrá sacar a los santos de servir a Dios. Porque el enemigo ahora obstruye tanto que saca a los santos del servicio de Dios. A muchos santos los saca del servicio de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros lo dejamos. ¿Y saben qué? Nosotros lo permitimos. ¿Y saben qué? Nosotros nos ponemos contentos y satisfechos de ello. Lo que no estamos entendiendo es que ahí trabajó Satanás. Porque hay áreas de nuestra vida que no se las hemos entregado. Y entonces Satanás trabaja, mira, sería bueno que ya no estuvieras en esto, sería bueno que ya no lo hicieras, sería bueno, ya eso es muy aburrido, mira que ya la gente es lo mismo, la gente no cambia, la gente es la misma, sí, sería bueno que tú ya lo mismo, y lo mismo. Y sí es cierto, tienes razón. Ok, ya no lo hacemos.
el enemigo hizo muy bien su trabajo. ¿Y saben qué? Ganó. ¿Y saben qué? Sacó al santo o a los santos de su ministerio. En el futuro no lo va a hacer más, porque vamos a estar delante de la presencia del Señor, a su nombre, gloria. Aleluya. El enemigo ya no va a molestar el servicio que le vamos a prestar al Señor. El enemigo ya no nos va a molestar. El enemigo ya no va a poner sus manos sucias en nuestra vida, porque vamos a tener una total dependencia del que todo lo sabe, del que todo es, del todopoderoso, hacedor de maravillas, del Shaddai. Aleluya. A su nombre, gloria. El enemigo, aleluya, el enemigo ya no nos podrá sacar de la voluntad de Dios, porque vamos a estar en su presencia. Lamentablemente a muchos ahora el enemigo los ha sacado de su voluntad, de la voluntad de Dios, y los seguirá sacando, hermanos, porque él es especialista en destruir toda la obra de Dios. Si no, miren cuando fue desterrado de ese jardín mineral, de lo que habla Ezequiel, ¿qué vino a hacer cuando vino a la tierra? Dios no hace nada desordenado y vacío, Dios hace todo perfecto. Pero cuando el enemigo cayó a esta tierra, todo lo desordenó y lo hizo confusión. Por eso dice Génesis que todo estaba desordenado y vacío, destruido. Eso es la misión del enemigo: destruir su vida y destruir la mía, destruir nuestras familias. Pero ¿quiénes serán aquellos hombres y mujeres que se van a poner en la brecha a pelear la buena batalla para no permitir que el diablo haga lo que le dé la regalada gana? Sino que nosotros vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús, a su nombre, gloria. No solo, hermanos, no será solamente la libertad, sino el honor y el señorío de Dios manifestado en nuestras vidas. La Biblia dice que no va a haber más noche, que no va a haber ninguna tribulación, que no va a haber ningún abatimiento. No lo va a haber. No va a haber ninguna pausa en el servicio de Dios, porque la presencia del Dios mismo estará con nosotros de día y de noche. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso no quiere decir que la presencia de Dios no está con nosotros para no interrumpir el proceso del servicio en la obra de Dios. Está con nosotros. Lo único que nosotros estamos en esta carne y tenemos lucha. Y es fácil que nos dejemos vencer por el enemigo, porque es más valiosa mi opinión, es más valioso mi ángulo, es más valioso mi punto de vista que el plan de Dios o el plan que Él tiene para mi vida. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta palabra a nosotros ahora? Habla de la sanidad del corazón. Estas hojas traen sanidad. ¿Me pueden pasar, por favor, así? Habla de sanidad del corazón. Y cuando nosotros hablamos de la sanidad del corazón, es permitir que ese río del Espíritu Santo, óigame bien, amados hermanos, limpie todo resentimiento de nosotros. ¿Con quién está usted? El siguiente, por favor. ¿Con quién está usted resentido? ¿Con quién está resentido? Otra, por favor. ¿Con quién se siente usted mal? Esta otra. ¿Con quién usted se siente mal? Sanidad del corazón. Y la sanidad que trae Dios al corazón, esta realmente tenemos que tener cuidado, porque son pecados del espíritu. Yo hablo mucho de eso en el Instituto Bíblico. Hay otra visual. Y eso no lo vemos, pero lo sentimos. Los pecados del espíritu no se ven, solo se sienten. Y son tan peligrosos y tan dañinos como los pecados de la carne. Porque el pecado de la carne usted lo puede ver: adulterio, fornicación, robo, drogadicción, alcoholismo y tantas cosas que podemos, lo que se hace con la carne. Pero lo que se hace con el espíritu no lo vemos. Envidias, celos, iras, contiendas, disensiones, amarguras, soberbias, desobediencia, falta de fe. La falta de fe es un pecado del espíritu, hermano. Tener falta de fe es pecado del espíritu. Y puedo enumerarles más.
Entonces nosotros, cuando el Señor en sus hojas trae sanidad al corazón, también esto nos ayuda a sanar todo eso, como digo, que no se ve, pero se siente. Pueden ser traumas y heridas internas que usted tenga en su corazón por algo que vivió en su infancia o por algo que esté viviendo ahorita. Dios sabe con lo que usted ha venido cargando y Dios sabe con lo que usted está cargando ahorita. Su carga, la carga y el dolor que usted trae ahorita no es indiferente para Dios. Dios está viendo su problema de este instante. Y Dios sabe que aunque sea difícil para usted, Él quiere que usted sea sano ahora en el nombre de Jesús. Y tenemos que disponer nuestro corazón para ello. Él no vino por gusto a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y no son para los pecados de otros, ni para los problemas de otros, ni para las dificultades de otros, sino para las suyas. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de que usted estuviera en paz y que yo estuviera en paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No está hablando solo de pecado, solo librado de pecado del alma, ni solo enfermedad física, sino que de todos aquellos problemas que nos están molestando ahora en día. Sanidad en las relaciones. Dios quiere, a través de esas hojas que están de ese árbol de vida, haya sanidad no solo en su corazón, sino sanidad en sus relaciones. ¿Con quién está mal usted ahorita? ¿A quién usted le está cayendo gordo? ¿A quién no está soportando en este momento? ¿Con quién tiene una pugna, una cosa, una espinita? ¿Con quién? ¿Con quién? Porque a veces es nuestra familia de carne. Las hojas del árbol también cubren y restauran lazos rotos. Y debemos de buscar reconciliación lo más pronto posible. Pero usted puede decir: yo he tratado, pero con esa persona no se puede. Pero la Biblia también me enseña en Romanos 12: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y dice más adelante: no venguéis vosotros mismos, amados míos, está diciendo el apóstol Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No meta sus manos, hermano. No meta sus manos, porque cuando metemos nuestras manos arruinamos todo. Lamentablemente sí es. Hay sanidad del propósito. Sanidad del propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas veces usted se siente espiritualmente seco o seca? ¿Se ha puesto a pensar que usted dice: yo no sé por qué tanta locura que hacen todos esos cristianos? Yo no entiendo. Estamos secos espiritualmente. Nada nos alegra, nada nos emociona. Y no es por emociones, pero somos parte. Hay parte emotiva en nosotros. Nada nos alegra, nada nos hace chispa. ¿Por qué muchos cristianos viven secos? ¿Usted se ha preguntado por qué? Porque esos creyentes se han alejado del río que viene de la fuente inagotable de vida, porque están lejos del río. Y Dios quiere volver a conectarnos, hermanos. Dios quiere volver a conectarnos. Necesitamos ser restaurados y sanados en el propósito de Dios. Le pregunto ahora, porque incluso en charlas prematrimoniales también hablamos de que como matrimonio cumplimos un propósito, pero individualmente cumplimos un propósito. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar si usted como matrimonio está cumpliendo el propósito de Dios, o no le interesa, o sí le interesa. Pero individualmente usted tiene un propósito a cumplir. ¿Lo estamos cumpliendo?
Y si no estamos cumpliendo individualmente el propósito de Dios en nuestra vida, ¿será que estamos alejados del río? ¿De la vida? ¿De esa fuente inagotable? Necesitamos decirle este día a Dios: Señor, ayúdanos por favor a entender qué está pasando conmigo. Porque usted puede decir: no, yo no estoy desconectado, yo no estoy. Pero estamos fluctuantes, ambivalentes. Estamos, no estamos. Estamos, no estamos. Venimos, no venimos. Hacemos, no hacemos. Esa ambivalencia, esa fluctuancia también es porque hay sequedad. Es porque el fluir del Espíritu Santo no está siendo constante, y eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la voluntad nuestra, o con el permiso que nosotros le estamos dando al Espíritu Santo. También habla de una sanidad en la iglesia. Dios trae sanidad a la iglesia. Como cuerpo de Cristo que nosotros somos, estamos llamados a ser árboles de vida. Me decía una hermana ayer: ¿cómo quisiera ser una columna fuerte de la iglesia y hacer muchas cosas para el Señor? Y quisiera, y ella queriendo hacer mucho en la obra del Señor. Hemos sido llamados a eso, hermano. A eso hemos sido llamados. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de todo lo que pase, en medio de lo que en las naciones esté pasando, que a nosotros no nos mueve el tapete. Yo sé que todos nos afligimos en la parte humana, y cada uno está haciendo planes ya, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer. Y yo me pongo a pensar: yo no puedo hacer planes con mi vida. No puedo hacer planes, porque mi vida no depende de mis decisiones. Mi vida depende de lo que Dios esté decidiendo que yo haga. Yo no puedo hacer decisiones en mi vida. Me recuerdo que una vez mi primo que vive en Canadá me dijo: ¿por qué no te venís para Canadá? Canadá es un país que siempre me ha llamado la atención, por su paz y por muchas cosas. Me ha llamado tanto la atención que antes, recién casados, nosotros con mi esposo estábamos planificando poder irnos para Canadá. No pudimos hacerlo. Dios tiene sus planes. Pero ahora le digo a mi primo: podría gustarme hacerlo, pero no depende de mí. Yo no, ya mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. No puedo. Y yo voy a estar donde Dios quiera que yo esté. Ahí voy a estar. Y voy a hacer lo que Dios quiera hacer conmigo. O sea, mi futuro no está en mis manos, está en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. No quiere decir que no vamos a trabajar, no quiere decir que no tengamos planes o propósitos, pero esos planes y propósitos tienen que estar siempre delante de la presencia del Señor. Amados, estamos nosotros como personas sanas, espiritualmente hablando, reflejando el fruto del Señor y extendiendo esa sanidad que hay en nosotros, extendiéndola a todos los entornos de donde yo me estoy desarrollando. Pregúntese eso: ¿está usted transmitiendo esa sanidad? ¿Está transmitiendo esa sanidad a las demás personas que están alrededor de nosotros? ¿O qué estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiendo yo? ¿Qué sienten las personas cuando hablan conmigo? ¿Quedan consoladas o quedan desconsoladas? ¿Quedan en paz o quedan con tribulación? ¿Quedan con ánimo o quedan con desánimo? ¿Qué clase de conversaciones estamos teniendo que edifican o que no edifican? ¿Que prosperan o que estancan? Preguntémosle eso a Dios. Y que la negatividad, y no predicamos un evangelio de la positividad o de positivo, no se trata de eso. Pero el Hijo de Dios es positivo por causa de que Jesús es positivo.
Y somos victoriosos por causa de que Jesús es victorioso. Y no tenemos que estar buscando el pelo en la sopa. Porque la mayoría de veces estoy viendo lo malo de fulano, sutano, mengano, perencejo y de todo el ambiente, pero no estoy viendo lo malo en mí. Todos estamos con un temperamento que nacemos y somos forjados por un carácter que tiene que depender de la educación que nos dieron, del ambiente donde viví, de las experiencias que tuve, de la educación que me dieron. Se forja mi carácter, pero el temperamento viene intrínseco, viene metido con nosotros. Y ese temperamento tiene virtudes y defectos. ¿Cuáles son las que están gobernando más nuestra vida? ¿Están gobernando más nuestros defectos o nuestras virtudes? Y si los defectos están gobernando más, entonces me están bloqueando, me están deteniendo a mí en el cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Yo tengo que pedirle, Señor, es cierto que yo ya venía, nací con por genes, por lo que sea, yo nací ya con este temperamento, pero todo lo malo de este temperamento lo pongo bajo tu señorío y que tú transformes todas esas cosas malas en cosas buenas, en virtudes. Y el Señor lo hace, hermano. Se lo digo por experiencia, porque mi temperamento es un temperamento, no todos tienen virtudes y defectos, pero mi temperamento es un temperamento que tiene cosas en la área de defectos, está feo. Pero si lo ponemos bajo el señorío de Jesús, la cosa cambia. La cosa cambia. No permita dejarse bloquear por el enemigo en todo lo que usted hace para Dios y por Dios. No lo permita. Busque lo bueno. Busque el lado positivo, busque el propósito de Dios, busque todo lo bueno que usted pueda hacer, porque Dios no hizo cosas mediocres. Y la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, usted es algo maravilloso. Es una masterpiece of God. Es una pieza maestra. La obra maestra de Dios. Necesitamos, amados, entender eso. Yo voy terminando porque el tiempo me atrapa siempre, pero yo quiero dejar este mensaje para ustedes. Agárrelo, por favor. Hagamos una reflexión, porque el Espíritu Santo nos está invitando a acercarnos al trono. No solo para que contemplemos el trono. Wow, qué hermoso es el trono de Dios. Qué maravilloso su esplendor. Oh, wow, cómo irradia esos rayos de luz tan impresionante, incomparable. No solo para eso Dios quiere que nosotros contemplemos o nos acerquemos al trono, sino para beber de la fuente de su agua y ser sanados y ser transformados. Porque en esta parte yo lloré, porque Dios me decía, donde hubo esterilidad, yo pongo fructificación. El enemigo nos quiere ser estériles en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo no quiere que demos frutos. Nos quiere esterilizar, hermano. No permita ser esterilizado por el enemigo. Nos quiere esterilizar en todas las áreas. Pero el río, ese río hermoso que salta para vida eterna, trae vida para nosotros. Y la Biblia dice en el libro de Juan: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Vivamos esa vida en abundancia. No estemos presas de las noticias. Está bien, escuchémosla, contemplemos si usted quiere. Yo veo noticias, hermano. Yo veo noticias. Pero que le afecte positivamente más la palabra de Dios. Que usted confíe más en Dios y en su palabra. Dios quiere sanar y que nos acerquemos a su trono y que lo contemplemos
Porque donde hubo heridas, las hojas del árbol traerán restauración. Si usted ha sido herido, herida, Dios quiere restaurarle. Dios quiere restaurarle. Dios quiere que usted y su iglesia seamos canal de su río y portadores de sus hojas. Imagínese usted que usted sea un canal, usted un canal donde el río de Dios fluya para otros también. Que usted sea portadora de esas hojas, portador de esas hojas. Y esas hojas se las puede entregar a todo el que encuentre. Y con esas hojas que va a entregarle a cada uno, usted está llevando sanidad. Pero tiene que ser sano usted primero. Cada alma que ha sido tocada por Jesús se convierte en un testimonio viviente de una restauración y de una sanidad. ¿Cuántos hemos sido restaurados y sanados aquí? Somos testimonio viviente, hermanos, de lo que Dios ha hecho. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene sed, venga. Y el que quiera, no hay excepción o acepción de persona, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Bendecido sea su santo nombre. Yo sé que el agua en muchos lugares en una forma inadecuada representa destrucción, si no mire tantas inundaciones. Pero una de las cosas más hermosas en esta tierra es el agua también. Si no, vayas a un desierto. No hay nada en este mundo más precioso para el ojo y para la imaginación que un lugar donde hay habitantes y está seco, en un lugar caluroso y sediento, cuando viene una provisión de agua clara, de agua pura, de agua viva. ¿Cuántos están muriendo de sed alrededor del mundo porque están viviendo en sequía? Quiero decirles, hermanos, que el punto de este río es dejarnos saber que en el cielo no va a haber necesidad. No va a haber necesidad de nada, porque los santos delante de la presencia del Señor serán felices para siempre. Y esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. Necesitamos dejarnos, abandonarnos en las manos del Señor. La Biblia dice que será resplandeciente como cristal. Yo no sé si usted se ha imaginado esa agua como cristal resplandeciente, la provisión que Dios dará en la nueva Jerusalén. Describe aguas puras, aguas sin contaminación. Esa agua no la ha visto nadie todavía, no la hemos visto. Y aún la imaginación, por muy hermosa y por muy extensa y maravillosa que la podamos contemplar en nuestra mente, como nuestra mente es una mente limitada, no llegamos a la altura de la realidad de lo que vamos a ver. Tenemos que decirle: Señor, esta agua que habla puede ser simbólica, pero es literal también. Esta agua es literal, de una naturaleza y de una calidad que solo pueden responder a esa ciudad de oro a la cual nosotros vamos a pertenecer. Pero tenemos que cuidarnos, amado. Nunca ha habido hombre que haya experimentado esto. Y la Biblia dice que sale del trono de Dios y del Cordero algo puro y abundante. Amados hermanos, este árbol es lo suficientemente grande, como les dije al principio, para extenderse a un lado y a otro, y para traernos bendición hasta que sobre y abunde, dice la palabra, sobre la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Estamos bajo bendición, hermano. Yo no sé si usted siente, pero estamos bajo bendición. La palabra sanidad, traducido del griego,
que es algo que me cuesta un poco pronunciar, terapia, viniéndonos al español, viene de un origen que quiere decir terapéutico. Y esto es un significado de sanidad. Todo lo que es terapia nos ayuda a nosotros a mejorar. Es algo que nos da salud. Es algo que nos ayuda a nosotros a estar mejores. Tiene una raíz también que es de servir y ministrar. Qué lindo cuando estamos sirviendo y ministrando a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que en esta hora juntos podamos repetir unas palabras, y si usted las quiere repetir de su corazón será hermoso. Y después quiero hacer ese llamado, no me quiero tardar, sé que ya estoy, pero digámosle juntos al Señor como una oración: Padre amado, gracias por mostrarnos el río de tu presencia. Gracias por mostrarnos el árbol de la vida que representa a tu Hijo amado. Hoy venimos sedientos, Señor. Hoy venimos quebrantados, Señor. Hoy venimos necesitados de tu toque divino. Derrama de tu Espíritu sobre nosotros. Limpia nuestras aguas internas que nos están haciendo daño, Señor. Arranca toda raíz de amargura en mí y riega nuestros corazones con tu amor. Sana nuestras mentes, sana nuestro corazón, sana nuestras heridas, sana nuestras emociones. Restáuranos, Señor, en todas esas áreas. Restaura y sana nuestros cuerpos, Señor. Reconcilia todas nuestras relaciones y sana nuestra tierra. Que de nuestro interior, Señor, fluyan ríos de agua viva. Padre, llévanos vida. Ayúdanos a llevar vida donde hay muerte, Señor. Ayúdanos a llevar esperanza donde hay dolor. Ayúdanos a llevar reconciliación donde hay división. Todo eso, amado Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden repetir después de mí esta oración. Padre celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.